¿Cómo están, pueblo de Dios? Hoy voy a compartir un mensaje que me dio el Señor el 16 de enero del 2025 y me hablaba un mensaje de corrección para su pueblo. Y me daba Jeremías 16 de versículos 5 al 6 y me decía esto: porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto ni vayas a lamentar ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo. Escuchen bien, mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Escuchen lo que dice el Señor, dice que Él quitó la paz de su pueblo, sus piedades, su misericordia, y dice que va a haber muchos muertos, grandes y pequeños. Y me daba también, me hacía escuchar el Señor Jeremías 3:6 y Jeremías 1:16 también, y ahí dice el porqué. Jeremías 3:6 dice esto: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Acá dice Israel, pero el Señor me hacía entender que todo su pueblo, todos los cristianos. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Está hablando de la fornicación, de los ídolos, de la idolatría, habla el Señor. Me da también 1:16 que dice: y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Escuchen bien: e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron, dice el Señor en su palabra. El Señor está hablando de la idolatría, está hablando de que su pueblo se apartó y se fue en pos de la idolatría, en pos de los ídolos. Tenemos que entender que ídolos no solamente se trata a las imágenes, sino que vos podés estar idolatrando, tu corazón puede estar en otra cosa que no sea Dios. Por ejemplo, vos podés idolatrar la comida sin darte cuenta, podés estar idolatrando a un jugador de fútbol, puedes estar idolatrando a tu esposa, a tu esposo. O sea, hay muchas cosas que pueden estar ocupando ese lugar que le corresponde al Señor. Y el Señor me hablaba fuertemente sobre esto, me decía que va a haber muchos muertos, tanto grandes como pequeños, por la idolatría, porque su pueblo le dejó. Y él me decía en oración, yo escuchaba que él me decía que le diga a su pueblo que se arrepienta. Me decía que le diga a su pueblo que se arrepienta. A principio de año él me decía que le diga a su pueblo que se aparten, que examinen sus caminos y que se aparten, porque este año, en este 2025, iba a ser un año de juicio. Entonces el Señor va a estar pesando en balanza, va a estar examinando los corazones. Es muy importante que su iglesia se aparte del pecado. Eso me decía el Señor, que quiere que su iglesia se aparte del pecado. A mí mismo me corregía muchas cosas el Señor, y Él quiere que nos vayamos en la oración, en lo secreto. Y Él me da unos consejos, me enseñaba cómo hacerlo, me enseñaba que examine mis caminos y que cuando encuentre la falla, que ayune. El Señor me mandaba a ayunar mucho por el tema de mi corazón, porque la misma palabra dice: vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, lloro y lamento, dice la palabra. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros nos volvamos, nuestro corazón se vuelva al Señor con ayuno, lloro y lamento. Pero que es muy importante, ese mensaje me daba el Señor, que quiere que su pueblo se aparte del pecado, porque viene cosa fuerte y el Señor está avisando para que su pueblo se aparte del pecado. Le dejo el mensaje que me dio el Señor, mi hermano. Bendiciones.